de Capital Federal, fundadora de la organización académica La Nueva Colegial, expositora en múltiples conferencias, seminarios, diplomaturas, cursos y talleres en el área laboral. La doctora Campos nos va a hablar en esta oportunidad de la modernización o la precarización laboral, análisis, proyecciones e impactos. Doctora Campos tiene la... Bueno, muchas gracias, Gretel. Voy a hacer uso del tiempo porque muchos me conocen que siempre no cumplo con el mismo, así que en definitiva, bueno, en sí el título que elegí para esta temática en sí misma es referente a si modernización o precarización laboral. Obviamente, desde ya respetando todas las posturas, como lo manifesté al comienzo de la jornada. Y bueno, más que nada, empezando con esta pregunta, diríamos si hablamos de modernización o de precarización laboral, en primer punto, cuando la ley Bases 27.742 extiende el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses y hasta 8 meses o un año según la cantidad de trabajadores para el solo efecto de desplegar una maniobra fraudulenta tendiente a contar con personal durante largo tiempo sin abonarle ninguna indemnización y así desproteger a los trabajadores en una clara violación al artículo 14 bis de nuestra Constitución, promoviendo una rotación continua que atenta contra la permanencia, contra la continuidad de la relación laboral, contra el derecho al trabajo y al trabajo decente. Habría que ver si cuando uno habla de modernización o precarización laboral, realmente nos referimos cuando el doctor Villarroel estuvo abordando el artículo 245 bis, que a mi modo de ver es una norma que regula la discriminación, que es una norma que en principio regularía, ¿no? Quiero aclarar la discriminación en sí mismo, pero que llamativamente el legislador no hace ni más ni menos que discriminar, entre comillas, discriminación normativa, pues establece una lamentable tarifa que puede graduarse del 50 al 100% de la indemnización tarifada del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, prohíbe la reinstalación, tarifa el daño, pone todo el peso de la prueba en el trabajador. Con la Ley 23.592, Ley Antidiscriminatoria, cualquier persona que no sea el trabajador tendría como contracara una posibilidad de reinstalación, una reparación, sobre todo integral, no tarifada, la carga dinámica probatoria que la Corte Suprema de Justicia, también en precedentes importantes como el fallo Álvarez con Seconsud, también tenemos en la causa también Pericores con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que también, donde en esos dos precedentes que estoy mencionando, no establece que el trabajador va a tener que ofrecer una plena prueba, sino que bastarían, más que nada, que pueda arrimar determinados indicios. Y por otro punto, también tenemos que tener presente que el artículo 245 bis no permite no da lugar a la posibilidad de ninguna una acumulación, por lo cual, frente a un despido de una trabajadora por causa, por ejemplo, de embarazo, no podría acumularse la indemnización que nosotros conocemos de los 13 salarios que prevé la ley de contrato de trabajo con el artículo 245 bis. Así que bueno, ese punto también es por eso que yo digo, esto claramente es una discriminación también normativa. En fin, seguimos con respecto al tema de la modernización. Tercer punto, si hablamos de modernización o precarización laboral, cuando en el artículo 89, que también el doctor Juan Pablo Chiesa estuvo haciendo referencia, modifica arbitrariamente el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues la presunción no se aplica a contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios. Sin ir más lejos, el legislador dice, dicha presunción incluso se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social. El doctor Esteban de Alburquerque estaba hablando también del daño previsional, o sea que el legislador fue mucho más lejos también en esta modificación regresiva del artículo 23 de la LCT, en clara violación al artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, el principio de primacía de la realidad. El único principio que en definitiva el legislador no ha tocado ha sido el mismo, porque es algo muy claro. La realidad no se puede tapar con el sol, no se puede tapar en definitiva. Claramente que deben primar los hechos por sobre las formas, aunque la ley haya querido invertir
tristemente esto, ¿no? Que primen las formas por sobre los hechos. Recientemente, en el día de hoy, un fallo, un precedente también de Córdoba, donde, después lo voy a dejar lo voy a subir rápidamente, para donde termina aplicando en esa causa en sí la anterior, o sea, la redacción que teníamos nosotros del artículo 23, que me parece muy importante para después posteriormente, sí, digamos, a ustedes mencionarles sobre este punto. Por otro lado, nosotros vamos a tener que articular en torno a esta presunción, llámese esta modificación que se ha efectuado respecto del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, remitirnos a la triple subordinación económica, técnica y jurídica, pero no quedarnos solamente con esa triple subordinación, porque sabemos que también hoy hablamos de una crisis, y muchos doctrinarios también hacen referencia a este tema de crisis de la subordinación, sobre todo porque hoy estamos frente también a nuevas formas de contratación, plataformas digitales, donde les aconsejo que ustedes puedan recurrir a la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a lo que se llama indicios de laboralidad, que también nos va a ayudar mucho para poder justamente romper con esto que el legislador pretende legitimar en este 23 de la LST, que lo que hace ni más ni menos que es legitimar el fraude laboral, que el artículo 14 de la LST justamente en el título dice nulidad por fraude laboral. Bien, por otro lado, también tenemos que tener presentes otros artículos importantes. Artículo 25, cuando define al trabajador. Artículo 26, cuando hace referencia al concepto de empleador. Artículo 21, contrato de trabajo. Artículo 22, relación de trabajo. Artículo 5, empresa, empresario. Artículo 936 del Código Civil y Comercial de la Nación, en torno a la prelación normativa. También al artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo referente a la interpretación, artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Parece lamentable que yo le estoy mencionando a ustedes que nos tenemos que remitir a conceptos clásicos de lo que lo que significa trabajador, empleador y demás, pero bueno, esto es lo que tiene también la reforma laboral. Lo que parece tan obvio para nosotros, claramente que ahora no lo es, porque es una ley que pretende tornar lícito lo que es netamente ilícito en sí. Bueno, por otro lado, este artículo 23 modificado que estoy mencionando viene de la mano y tiene un amigo que lo acompaña, que es el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo 2 establece en el ámbito de aplicación que no se va a aplicar la Ley de Contrato de Trabajo, por eso le digo que es amigo del artículo 23, van juntitos, en torno a que no se aplica, perdón, a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, ni más ni menos que pretende transformar en civiles, ¿sí?, a contratos que por su naturaleza sabemos que son laborales. Ni más ni menos que lo que estamos hablando, legitimar el fraude laboral. Bien, hablamos también, sí, hablaríamos de modernización, o también lo que sería precarización laboral, cuando se derogan todas estas indemnizaciones que estuvo mencionando también el doctor Franculi y también la exposición la doctora Mariana Montanati en sus dos posturas respetables, pero yo más que nada menciono lo siguiente: la derogación de todas las indemnizaciones tarifadas de las leyes 24013, 25323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 132 bis, artículo 50 de la 26844, es decir, la ley que establecía una duplicación para el caso de aquellas trabajadoras de casas particulares, haciendo creer que de regular es la mejor forma de proteger, y por el claro sentido común que el doctor Esteban Alburquerque daba como un ejemplo, y es clarísimo, es sentido común mismo. Si uno deroga multas de infracciones de tránsito, la gente no va a manejar mejor. Y esto claramente también lo podemos comprender nosotros. No se necesita ser abogado, tener una profesión. Esto es netamente, vuelvo a repetir, el propio sentido común. Ahora, bien, ahora resulta, como dirías, que es lo mismo ser un buen empleador que un mal empleador. Porque de esta forma lo que se hace, ni más ni menos, es fomentar una triste competencia desleal. Y encima nos tenemos que encontrar hoy con jueces laborales que hoy creen que son jueces penalistas. En fin, seguimos y ya vamos por las dudas. Hablamos de modernización o precarización laboral cuando se pretende sustituir una indemnización tarifada del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por un fondo de cese laboral precario que no repara ningún
daño y que se aparta incluso de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El citado artículo, que expresamente lo dice así, no lo dice la doctora Campo, dice que las leyes deberán garantizar una protección contra el despido arbitrario, dicen las leyes, por lo cual sería imposible que a través de una negociación colectiva se pretenda crear un fondo de cese que viene a suprimir derechos que el trabajador ha logrado conquistar, conquistas sociales que van en violación clara al principio de progresividad, artículo 26 de la Convención Americana y también el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Claramente que la negociación colectiva tiene que ser siempre para mejorar derechos, pero no para suprimirlos, ¿sí? Ni tampoco para reducirlos. Eso desde ya. También lo dice la propia ley de negociación. Bueno, para ir a algunos otros puntos, si también hablamos de modernización o precarización laboral, cuando se pretende crear una figura de trabajador independiente con hasta 3 colaboradores, que es un oxímoron, que lo único que pretende es legalizar la clandestinidad de los trabajadores que ponen su fuerza de trabajo en las pequeñas y medianas empresas. ¿Este es el verdadero camino para promover el incentivo de las pymes? ¿O en realidad, como decía el doctor Capurro, lo que se requiere también son políticas, me refiero en torno a lo que tiene que ver con la parte netamente de fiscales, me refiero al tema de los impuestos y todas estas cuestiones? ¿Es necesario tener que recurrir a una gran alevosa mentira de pretender hacernos creer que son autónomos cuando son dependientes, que tengan que tener contratada una aseguradora de riesgo de trabajo y que deban realizarse los aportes a los organismos de seguridad social? No significa que hablemos de trabajo decente, pues no van a gozar estos, llámesele independientes, colaboradores, de los demás derechos que gozan los trabajadores que están en relación de dependencia, es decir, ya sabemos, vacaciones, aguinaldos, licencias pagas, etcétera, 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 con todos los perjuicios que obviamente le va a ocasionar y que claramente va a dar lugar a que estos trabajadores, entre comillas, vayan a iniciar los reclamos desde la esfera de la órbita civil, reparación por daños y perjuicios, artículo 1738, 1740 del Código Civil y Comercial, artículo 76 de la LCT, que el doctor Esteban Dalucar, que dejó un cuadro bien grande de todos los perjuicios, obviamente, que provoca, obviamente, estar fuera de registración, la ausencia de registración, que sin ir más lejos, el trabajador que está en una situación de clandestinidad total o parcialmente registrado, pero sobre todo me quiero centrar en aquel que directamente no está en una clara ausencia registral. Es un trabajador, que no lo digo yo, también la doctrina viene acompañando este tema con varios autores como el doctor Orsini, el doctor Mario Ackerman. Ellos hablan, es un caso claramente también de discriminación laboral por su condición social, por lo cual uno tranquilamente podría argumentar, obviamente, acciones conforme la ley antidiscriminatoria 23.592 en su artículo primero. Bien, por otro lado, menciono con respecto a este tema de los trabajadores independientes, para cerrar este punto, es que la ilicitud no es el camino. Hablamos también, digamos, de modernización o precarización laboral cuando se elimina la responsabilidad de las empresas usuarias, que son aquellas que se benefician, digamos, con la puesta a disposición de la fuerza de trabajo del trabajador, y lo que se pretende de esta forma es incentivar empresas fantasmas que el trabajador va a tener que luchar en tantos años de juicio, sabiendo que la justicia laboral es tan lenta, para poder cobrar un crédito irrisorio, vaya a saber a qué hombre de paja, de la interpósita persona que hoy obviamente pretenden eliminar. Intermediación. Hablamos de modernización o de precarización laboral, y acá hay que tener mucho cuidado, colegas, en este sentido, porque ya sea en este punto, cuando se pretende pagarle al trabajador una indemnización en hasta 12 cuotas, esto lo establece el decreto 70/2023 en el artículo 85, decreto que no ha sido derogado, es norma vigente aún, y la Corte Suprema tiene que resolver en torno a su constitucionalidad en sí misma, mejor dicho, inconstitucionalidad, veremos qué es lo que va a resolver, pero en definitiva,
no solamente se ven afectado claramente aquí el crédito del trabajador por su carácter alimentario, sino incluso nuestros propios honorarios, porque los invito a leer la redacción del artículo 85 y claramente que la percepción de nuestros honorarios también va a estar acompañada con la cancelación o el pago total de estas cuotas. Así que cuidado en ese punto. Por otro lado, también otro de los puntos que menciono es si uno habla de modernización o precarización laboral, cuando se elimina en la base de cálculo del artículo 245 de la LST a los aguinaldos, ¿sí? Y a todo otro concepto que no se devenga en forma semestral o anual, en clara violación al artículo primero del convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo, que nos da una definición amplia de salario. También, para ir cerrando en algunos puntos, es si hablamos también de modernización o de precarización laboral, cuando se incorpora una nueva justa causa de despido que pretende limitar el derecho sindical. Yo sé que todos los derechos, claramente se saben que todos los derechos no son absolutos, eso desde ya, pero esta normativa pretende disciplinar a quien protesta, dejando de lado que las injurias no son plurindividuales, la injuria es individual. La jurisprudencia lo ha establecido en numerosos precedentes que la nota de la injuria también está presente en el derecho de huelga, por lo cual se tiene que analizar con suma cautela la proporcionalidad entre falta y acción, contemporaneidad, situación personal del trabajador. El trabajador no tiene defensa en juicio frente a esta causal que han incorporado en el artículo 242, que colisiona con el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque frente a la intimación que tenga que realizar el empleador, no está dispuesto que él mismo pueda ejercer el derecho de impugnarlo, como lo establece el 67, en un plazo de 30 días. En el último, hay tres supuestos que prevé el artículo 242 y hay uno en el cual directamente el empleador no va a tener que efectuar. Eli, discúlpame un segundito. Sí, Los últimos bien. Bueno, 5 minutos. perfecto. Decía que en el artículo 242, en los tres supuestos que menciona, hay uno que directamente no tiene que efectuar intimación, que es en el daño a las personas o bienes, que obviamente en ese caso se puede llegar, obviamente, a comprender. Finalmente, para poder concluir más que nada, y en este sentido, llegar a la conclusión en sí misma, aclaro de mi postura, desde ya compartiendo y obviamente también en ese sentido respetando la demás postura de los distintos colegas en sí, de que claramente esta reforma laboral es una reforma nula, regresiva, inconstitucional e inconvencional que pretende promover y garantizar la impunidad de los empleadores incumplidores. Por otro, y como hablaba, generando competencias desleales para quienes sí cumplen. Afecta a derechos fundamentales como el derecho al trabajo digno, el trabajo decente. Genera un gran clima de inseguridad jurídica, porque aún así los empleadores, bajo el viejo esquema que tenían claramente una previsibilidad en torno a que por lo menos sabían que tenían que pagar una determinada tarifa. Hoy la realidad que abrieron una caja de Pandora con un gran problema de millones de planteos que se van a iniciar respecto al tema de las reparaciones civiles. ¿Sí? Y más que nada, en la última parte quiero hacer mención a lo que yo ya había escrito en una publicación en mis redes sociales en sí, en torno a que lo que implica para mí un resumen de todo esto de lo que es la reforma laboral. Y aquí lo dejo, ¿no? Digo, una reforma laboral con mucho gusto en seguridad jurídica, una reforma laboral que es ni más ni menos que por definición un juego de suma cero, una reforma laboral que romperá con el mito de la industria del juicio para tornarlo real, una reforma laboral que nos permite de una vez por todas comprender que el trabajador nunca fue una tarifa, una reforma laboral que nos mostró que el trabajador nunca fue el sujeto de preferente tutela, eso era tan solo una letra fría que jamás conoció la vida, una reforma laboral que nos enseñó que nos conformamos con muy poco por miedo, por temor, por no innovar, por ser clásicos, por pretender quedarnos en una zona de confort. Una reforma laboral que nos va a llevar claramente, indefectiblemente a nosotros a peticionar lo que siempre fue el trabajador, el derecho a la propiedad, que le han expropiado miles y miles de veces por una indemnización no justa denominada tarifa, que es lo que hoy justamente estamos discutiendo, esta derogación de estas indemnizaciones, igual a tarifas, como menciono. Una reforma laboral que no es el fin de nada, sino por el contrario, es el comienzo de la construcción de un derecho laboral con una verdadera y real justicia social. Y desde ya, no llegué a dar esta pequeña parte, pero como digo, los jueces
a la hora de resolver, más allá de la responsabilidad que tenemos nosotros los abogados laboralistas, los jueces también tienen gran responsabilidad. Y sobre todas las cosas, no apartarse de los principios generales del derecho del trabajo. No puede ser en este sentido, y lo digo con todo el respeto, que estamos hablando todo el tiempo de la aplicación penal de la ley más benigna, cuando en realidad lo que debemos nosotros es cambiar justamente ese paradigma para decir la aplicación más beneficiosa e inmediata que tiene que ser para el trabajador. Frente a una norma regresiva, como yo estoy mencionando, nula, inconstitucional, donde en ninguno de los distintos artículos propone nada que sea más beneficioso, que sea más favorable para el trabajador, no me entra en la cabeza cómo no se puede llegar a resolver con el principio netamente de progresividad y su contracara, que es la regresividad, la no regresividad normativa, y por otro lado, otro principio fundamental, que es el de la subsistencia de la condición más beneficiosa. Debería ser vasto y suficiente para que los jueces a la hora de fallar declaren la inconstitucionalidad de esta ley, bases en sí. Y desde ya el artículo 11, lo dejo aquí en grande, principios de interpretación y aplicación de la ley, eso es lo que tendrían que los jueces tener presente a la hora de fallar. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, que han buscado, que han obviamente toqueteado, pero, perdón que hable de esta forma, pero no han alterado al principio de la primacía de la realidad, porque vuelvo a repetir, la realidad uno no la puede esconder. La equidad y la buena fe. Muchas gracias y perdón si en este caso, por las dudas en el tiempo, digamos, me he pasado. Desde ya voy a aprovechar directamente a presentar al último expositor, ¿sí?, de este encuentro, que es el doctor Leonel Delgado, que él va a estar hablando de la temática mediación e intermediación, luces y sombras a la modificación del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Presentando al doctor Leonel Delgado, voy a mencionarles: el doctor es abogado litigante, expositor de encuentros prácticos de derecho laboral para instituciones colegiales como organizaciones académicas, especialista en derechos reales, registral, notarial e inmobiliario y societario, cofundador de la editorial Campos Delgados Ediciones Jurídicas. Así que bueno, al doctor Leonel Delgado le cedo la palabra para proceder al cierre de las exposiciones de esta jornada del día de hoy. Y finalmente, al último, vamos a dar lugar a un espacio de preguntas y al sorteo pertinente. Así que bueno, muchas gracias. Leonel, por las dudas. Muchas gracias, Elizabeth. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias a todos. Realmente es un placer y bueno, es